Bueno, vamos a ir arrancando como para que no se nos haga tan tarde, eh, más que nada por el tema de la terminación después. Ujú. Eh, Les voy a presentar a quien tenemos como invitada en este tercer encuentro de aulas abiertas a la ESI. Contamos con la presencia de Carolina Neco. Ella es licenciada en terapia ocupacional por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña en el campo de salud mental y de pediatría y es docente en el Instituto de Formación número 19 y en el Instituto de Profesorado de Arte Adolfo Ábalos de Mar del Plata. Eh, la idea es que podamos hablar hoy acerca de la temática de discapacidad y ESI, que en realidad Carolina lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Acá lo que venimos justamente a poner en cuestión son las nociones y los conceptos y los preconceptos y las ideas que históricamente quizás hemos sostenido al respecto, y tomando quizás como una herramienta o como un punto de partida lo que poníamos en el flyer, la teoría CRIP. Entonces, bueno, Carolina nos va a poder contar qué es eso de la teoría CRIP, eh, y ayudarnos o acompañarnos, digamos, en este proceso o ejercicio de interpelación y de pregunta constante para no caer en quizás ideas que sean más estáticas o que reproduzcan cuestiones que quizás no están buenas. Así que bueno, a medida se vayan sumando, voy a ir agregando como siempre. Les voy a compartir por el chat el link de asistencia. Y Caro, te doy la palabra que vos vas a poder explicarlo mucho mejor que yo. Gracias, Miriam. Estuvo muy acertado todo. Bueno, en primera instancia, y lejos de ser un pulso de obligatoriedad para quien pueda y lo considere y sienta en función de su realidad que es posible encender cámara, para mí es muy valioso poder mirarnos, así que bueno, quien lo tenga como una posibilidad, está bueno, obviamente quien pueda, ¿no? Sobre todo porque para saber si hay alguien del otro lado en lo real, o, bueno, con quienes un poco estábamos ahí hablando. Eh, bueno, tal ahí como decía Miriam, eh, lo que se llama la teoría TRIP o el pensamiento, hola Lucía, buenas tardes, lo que se llama la teoría TRIP, o nosotros más bien tratamos de pensar justamente desde un pensamiento TRIP, que es un pensamiento que aloja un pensar, sentir, hacer, es decir, que no se conecta con lo que más occidentalmente, acríticamente muchas veces, digamos, con la idea de pensamiento, que es algo que nos ocupa en apariencia la mente, y que aparentemente la mente está en el cerebro, y bueno, toda una serie de controversias que no me voy a encargar aquí de polemizar porque son complejas, pero sí por ahí abrir que cuando hablamos de pensar no nos circunscribimos ni mucho menos a aquello que comúnmente y académicamente muchas veces se liga con la producción intelectual, ¿no? Para nosotros pensar es un pensar, lo sensible, es un pensar corporante y es un pensar en acto, ¿no? O sea que usamos esa expresión para ligar muchas cosas que están bastante en el plano occidental y colonialista separadas, ¿no? Y digo esto porque, bueno, tiene mucho que ver con el pensamiento CRIP, eh, o por lo menos como desde algunas colectivas aquí en nuestro territorio de Argentina estamos eh, pensando lo CRIP, ¿no? Porque, bueno, la noción, la teoría CRIP, el pensamiento CRIP, en realidad es un corpus teórico anglosajón, y bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer nuestras propias narrativas y nuestras propias resemantizaciones de esas ideas, ¿no? Cuando digo nosotros, nosotras, nosotres, me refiero a un colectivo de personas bueno, que venimos juntándonos desde hace un tiempo ya, y que es un colectivo un tanto fluctuante en cuanto a sus activaciones y demás, y un tanto también anónimo, ¿no? Tan anónimo que muchos ni siquiera nos conocemos en rostros, sino en lugares de enunciación.
Bueno, de ese colectivo forman parte personas neurodivergentes, personas que se autodenominan, se autosignan como personas discas, personas que se autosignan como personas con diversidad funcional, personas que se autosignan como locos, locas. Bueno, es una multiplicidad, ¿no? Y personas que encarnando un normocuerpo, con todo el entrecomillado que le podamos poner a eso, nos sentimos sensibles a ciertos reclamos, a ciertas posiciones, a ciertos lugares de enunciación, ¿no? Entonces, digo, anuncio un poquito esto porque no es mi intención aquí decir qué dijo McRuber o qué sostiene la teoría CRIP desde McRuber. Eso, en todo caso, hay textos y demás lo pueden buscar, sino por ahí compartirles alguna de las cartografías que venimos ahí trazando con compañeros en una, como les decía, una reapropiación para nuestro territorio de lo CRIP, ¿no? En este sentido, si uno quiere hacer como traducciones, CRIP estaría como próximo a aquellos insultos, aquellos modos de tratar despectivamente a personas que históricamente fueron signadas como personas discapacitadas, ¿no? Podríamos pensar, no sé, tullido, renga, rengo, o mongólico, deforme. Bueno, imagínense una serie de acepciones a modo de insulto que en nuestros territorios podrían llegar a ligarse con la idea de los CRIP, más nosotros estamos haciendo un gesto sumamente barroco por no traducir esa expresión, porque creemos que también traduciéndola la aniquilamos en su potencia, ¿no? Entonces seguimos sosteniendo como un poco o deseamos tener este gesto político de sostenerlo CRIP en las sombras, y sostener los CRIP en las sombras para que también lo CRIP no alcance estos lugares de la identificación con mayúscula, ¿no? Y en ese sentido de alcanzar un lugar de identidad con mayúscula y poder como en apariencia ser transparente qué es lo CRIP, o tan claro qué es lo CRIP, de repente lo CRIP se instale como una nueva identidad, ¿no? Con mayúscula, digo, ¿no? Entonces, desde nuestra colectiva estamos procurando sostener esas sombras, sostener esa no traducción, para evitar esos gestos de apropiación, de captura, ¿no? Y muchas veces extractivistas, ¿no? También de las nociones. Así que bueno, en lo sencillo y en lo simple, para no hacer mucho enrosque, sí, la teoría CRIP o el pensamiento CRIP proviene, digamos, de pensamientos ahí norteamericanos, pero nosotros estamos yendo por otros caminitos, ¿no? Como hacer una toma de eso para resemantizarlo. Y en ese sentido, un poco esclarecer que lo que voy a compartir hoy toca lo CRIP, yo le decía a Miriam, rosa lo CRIP, se atraviesa por lo CRIP, pero bueno, también tiene sus propias derivas, ¿no? No es la intención esto, ¿no? Encarnar lugares transparentes, ni mucho menos. Así que bueno, por ahí para arrancar, a mí me gustaría si podemos partir de un ejercicio súper simple, que es que si pudiéramos sacarle una foto instantánea, así sin juicio, sin segundos como instantes, una foto, sobre todo sin juicio, sobre todo sin mente, sobre todo sin intelecto, una foto rápida a nuestra psique, a nuestra mente, a nuestro imaginario, cuando decimos discapacidad. Rápida, una foto rápida. ¿Qué palabra, qué imagen se nos viene cuando pensamos o nos encontramos con la idea de discapacidad? Y así rápido, les pediría que por favor pongan en el chat esa primera palabra o primeras palabras. Bueno, está bien, no importa cómo se dice, lo que importa es esa foto. Algo vinculado a lo motor, Lucía. Algo más, que cuando digo discapacidad, una foto rápida
no vale pensar Virginia, rápido, así como chuc, sin esto, ¿no? Sin juicio, simplemente vamos a dejar aquí con nuestras palabras, para después retomarlas en todo caso. Bien, buenísimo, Miriam. Sí, buenísimo, sí, ahí va, ¿no? Está bueno. Bueno, y mientras van dejando ahí sus síndromes, buenísimo, Rosario, van dejando ahí sus fotos típicas, imaginarias, vamos a pasar a un videíto, a compartir un videíto, que también, ¿no? Es un video bastante rápido, dura apenas unos 45 segundos, y la intención es que puedan verlo hasta el final, porque hasta último momento hay cosas súper interesantes para que podamos pensar y hagamos ahí nuestros cruces con lo crítico, ¿sí? Pero bueno, lo paso, intento acá, Miriam, es este, y bueno, tomen notas sensibles, ahí estamos, ¿no? ¿Ustedes lo ven? Disculpe. Sí. Es el vino. Vino, bla, 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 bla. Mire, usted sigue por ese pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Gracias. Las personas con síndrome de Down pueden hacer más de lo que crees. Dale esa oportunidad. Quédame como soy. ¿Cómo yo te quiero a ti? Voy a dejar de compartir. ¿Necesitan que la vuelva a pasar? ¿Sí, Vir? Bueno, la vuelvo a pasar, porque es cortita, ¿sí? La vuelvo a pasar sin problema. Por ahí fíjate, Caro, si le podés subir el volumen. Ok. A ver. La pongo acá al máximo, ¿sí? Ahí va de nuevo. Disculpe. ¿Dónde está el vino? Vino, cloc, 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 cloc. Mire, doña, usted sigue por ese pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Gracias. Las personas con síndrome de Down pueden hacer más de lo que crees. Dale esa oportunidad. Quédame como soy. ¿Cómo yo te quiero a ti? ¿Ahora sí? Bueno, Sí. ¿quieren tomar la palabra, contar qué les pasó, qué sintieron, qué les iba pasando en el plano de las sensaciones, de las ideas con esta publicidad? Bueno, primero lo tomo yo. Primero esto que aparece ya en el imaginario de esa señora, primero, ¿no? Que la persona entonces que a la que le preguntó, como claramente tiene síndrome, claramente, por los rasgos, no sé qué, dicen, listo, tiene síndrome de Down, entonces tengo que hablarle despacio, capaz, o sea, lo están menospreciando claramente, ¿no? Porque directamente le dice todo muy despacio, le abre la boca como si no pudiera escuchar ni entender, o sea, dando a cuenta que su síndrome sí o sí lo va a limitar en sus capacidades cognitivas, cuando después la joven le dice, mira, tenés que ir para allá, con esa claridad, creo que ella se siente como en falta, ¿no? Y como, oh, no sé si se sintió que hizo algo mal, pero sí que quedó desubicada, por lo menos. Lo único al final no logro entender, antes que dice, quiéreme como soy, hay una frase que no logré escuchar, y que quizás Importante era... esa frase, Claro, Gaby, pero no,
Intenté, me acercaba y no. Dice esa frase, las personas con síndrome de Down pueden más de lo que creen. Sí, Esto es muy interesante pueden para más. poder pensar de lo que vamos a intentar pensar también. Lucía, ¿querés tomar la palabra? ¿Querés abrir esta idea de ignorante? ¿Quién sería ignorante? Sí, en realidad se me viene, buenas tardes, la palabra ignorante o quien desconoce, ¿no? Prejuicios, ideas erróneas o construcciones que tenemos, y me incluyo por ahí no como esa señora, pero probablemente que tenemos y que tenemos que construir, y es a través de conocer, abrirnos, estar dispuestos a eso, a algo nuevo, que no es nuevo en sí mismo, sino que es nuevo, digo, algo nuevo en nuestras cabezas, ¿no? Gracias, Lucía. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Contar. Hola, Vir. No sé, yo no te escucho por lo menos, aunque te has quitado el micrófono. No. No te... Voy a sacar esto, pero mi compu hace un ruido muy... Ahora sí te escuchamos. No, que también... Bueno, no sé, la señora me parecía ridícula haciendo esas gesticulaciones así. Y también me llamaba la atención cómo la joven como que no reaccionó a cómo se vio, como, no sé, no le dijo nada a la señora sobre todas estas gesticulaciones, simplemente como que respondió lo que, lo que la señora le estaba preguntando, pero bueno, no, como esto también llama la atención. Cómo respondió con naturalidad, digamos, que la señora se le dirigiera a ella así, ¿no? Bien. Bueno, ahora tiene una pregunta para que repensemos, ¿no? Porque bueno, sí, lo que han dicho es una expresión franca de lo que vamos a empezar a ver, que es el capacitismo. Un poco cuando hablábamos con Miriam y tratábamos de hacer un cruce entre discapacidad y sexualidad, y yo le decía, bueno, ojalá lleguemos a poder meter algo en relación a la sexualidad, porque la realidad es que lo que yo creo que primero tenemos que desmontar es la noción de discapacidad, ¿no? Como en estos gestos a veces de tener que ir mucho más lento de lo que creemos, porque ¿cómo vamos a hacer ese desmonte si todavía seguimos encarnando retóricas muy delicadas por ser amorosa en torno a lo que son las personas en situación de discapacidad o en torno a lo que es la discapacidad en sí mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si esta joven con síndrome de Down hubiese correspondido por sus modos al estereotipo que esta señora, o a los prejuicios que esta señora tenía? Porque bueno, acá medio que nos indignamos, decimos que ignorante, bla, 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 porque bueno, esta joven no responde al estereotipo, esta mujer viene con un isotipo del síndrome de Down, hablando del isotipo de discapacidad silla de ruedas, esta mujer pone a rodar su isotipo, y esta joven le contrarresta con una, justamente, contraimagen, ¿no? Del estereotipo síndrome de Down. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si encarnaba las ideas prejuiciosas? Es decir, si cuando, por ejemplo, le hace una pregunta, la joven no tiene esa posibilidad de articulación en la palabra, porque la realidad es que hay muchos niños, niñas, personas con síndrome de Down que no tienen esa posibilidad de articular tan divinamente, tan capacitistamente, tan normocorporalmente. ¿Qué hubiese pasado? No sé. ¿No? Bueno, un poco sobre, ¿alguien más quiere tomar la palabra? A mí me llamó la atención la sorpresa, la expresión de sorpresa en la cara de la señora cuando la ve de frente, y es como que no sé si reparan los rasgos de la cara o qué, y me da la sensación de que como que por un lado puede llegar a ser
que desarrolle como una cuestión de lástima, que he escuchado muchas personas que se refieren a una persona que tiene una discapacidad o algo similar, desde lo lastimoso y ay, pobre, ya de base, o que eso fuese un justificativo para decir una persona con estas características no debiera estar trabajando. Exacto, ¿no? Parece como que la sorpresa viene también como por ahí, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hace una persona con síndrome de Down trabajando en un supermercado, ¿no? Eso como, no, reduccionistamente impresiona eso. Ahora, la pregunta es, para no irnos mucho, ¿qué les parece que hubiese pasado si esta joven respondía a los prejuicios, al estereotipo, a todo lo que en este gesto de sorpresa que Miriam ahí como congela? ¿Qué hubiese pasado? ¿Habría publicidad? Creo que no le dirigiría la No le diría las palabras, pero digo, No ¿habría sé si hubiese... publicidad? Sin duda, también. ¿Cómo? Pero la pregunta es, por ahí la sigo un poquito más, ¿habría publicidad? Ah, no. No habría publicidad, ¿no? O sea, la realidad es que desde lo que es el pensamiento queer creep, desde lo que son los modelos más disidentes en relación a las disidencias somáticas, nosotros interpelamos mucho las retóricas del modelo inclusor, las retóricas del modelo de educación en la diversidad o de atención a la diversidad, justamente por esto, ¿no? Porque los modelos inclusores, los modelos de atención a la diversidad, estoy haciendo súper reduccionista en cosas que nos llevarían muchísimo tiempo recorrer conceptualmente, simplemente voy a arrojar algunas líneas, no interpelan la norma en lo absoluto, ¿sí? La norma se tiene que mantener involuta, y por otro lado, porque justamente esto, ¿no? Siguen sosteniendo retóricas capacitistas. Esa joven tiene la posibilidad de trabajar en un supermercado en tanto y en cuanto su corporalidad se asemeje a la norma, ¿no? En todos los aspectos. Si esa joven respondiera al estereotipo síndrome de Down, donde la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen desafíos en la articulación de la palabra, tienen sus ciertos desafíos en la comprensión del lenguaje verbal, ¿no? O en el pensamiento, desafíos, y son singulares, no son predecibles por un síndrome genético. Bueno, digamos, en la medida en que esa joven hubiese encarnado el estereotipo, o hubiese encarnado desafíos no compatibles con un puesto de trabajo, incluso hasta en su vestimenta, vieron que ella está prolijamente vestida, maquillada, ¿no? Como impecable, ¿no? Bueno, un montón de cosas que podríamos pensar de quién alcanza el estatuto de trabajador, ¿no? O de trabajadora o de trabajadores, y hasta dónde tienen que someterse, hasta dónde tienen que adaptarse, en este caso lo que nos interesa, que son los cuerpos vistas, para poder ser incluidos, incluidas, ¿no? Entonces, simplemente como una cuestión para poder pensar y para poder arrojar una deriva de lo que es las retóricas más anquilosadas y más engullidas de los modelos inclusores, desde los cuales desde lo CRIP lo interpelamos muchísimo, ¿sí? Y por otro lado, el capacitismo, ¿no? Que esta publicidad yo siempre la elijo porque encarna el capacitismo en una gran variedad de expresiones, ¿no? Por un lado, en los prejuicios de estas señoras francamente capacitistas, ¿no? Al ver un cuerpo compatible con síndrome de Down, un rostro compatible con síndrome de Down, hace acríticamente y automáticamente toda una serie de ligazones somáticas con lo que ese cuerpo puede, no puede, es capaz o no es capaz de hacer, ¿no? Pero por otro lado, el capacitismo atravesando toda la publicidad, en tanto sostiene hasta el final que ese cuerpo merece ser incluido porque ese cuerpo se ajusta a la norma. Y se ajusta tanto a la norma que hasta tiene la dignidad de trabajar, ¿no? Y trabajar en un supermercado, no es que trabaja en el negocio del papá o de la mamá, y bueno, o en un taller protegido, bueno, que ahora ya no existen más, ¿no? Pero, ¿me van siguiendo? Entonces, bueno, ahí hay como un montón en esta publicidad para poder empezar a repensar qué es esto del capacitismo. Y digo porque capacitismo es algo, una palabra, un constructo, un concepto que incluso al interior mismo de la terapia ocupacional, por decir una de las disciplinas
que en la Facultad de Ciencias de la Salud aparentemente está más involucrada con la temática de la discapacidad. Aquí tengo una colega que puede ser testigo de lo que voy a decir. La noción del capacitismo está bastante poco problematizada y poco conocida, incluso al interior de nuestra propia unidad académica, ¿no? Entonces, sabemos mucho del patriarcado, como cuerpos mujeres y como cuerpos trans y como disidencias sexuales. Sabemos algo en torno al capitalismo y cómo oprime no solamente las corporalidades trabajadoras, sino a todos y a todas, pero del capacitismo sabemos poco y nada o nunca ni siquiera lo escuchamos, ¿no? Y sin embargo es un sistema de opresión que nos atraviesa a todos y a todas, pero por supuesto no nos atraviesa a todos y a todas de la misma manera, ¿no? Como el patriarcado tampoco nos atraviesa a todos y a todas de la misma manera, y como el capitalismo tampoco nos atraviesa a todos y a todas de la misma manera, ¿no? El capacitismo ha producido esta binarización y esta dicotomización de los cuerpos entre capaces e incapaces, o ahora coquetamente a partir de la entrada del modelo social en discapaces, ¿sí? Aunque después en la letra chica y en las vidas cotidianas la noción de discapacidad tampoco sea tal, o incluso hasta la podamos seguir problematizando. Desde lo que es el pensamiento CRIP, que está en alianza muy íntima con el pensamiento queer, o el activismo queer, tal vez sobre lo queer hayan escuchado un poco más, ¿no? En relación a los activismos de disidencia sexual, hay una relación muy estrecha entre lo queer y lo CRIP, tan estrecha que de alguna manera McRuber lo que hizo fue casi como un robo a mano armada de algunas líneas de Butler o de algunas líneas de Gloria Anzaldúa, o de determinadas, o de ciertas, más que determinadas, de ciertas teóricas del pensamiento y del activismo CRIP, y lo que hizo es una suerte de transferencia a poder pensar cómo estas líneas performáticas, es decir, cómo la construcción política de discapacidad también podía ser pensada a la luz de cómo fue pensada en su momento la producción política, la producción social, la dimensión performática del sistema sexogénero, ¿no? Y hay como unas relaciones muy estrechas. En este sentido, desde lo queer CRIP decimos la discapacidad no está en el cuerpo de las personas, y esto un poco sí en alianza con el modelo social. La discapacidad no está en el cuerpo de las personas, sino que atraviesa el cuerpo de las personas, ¿sí? Pasa por el cuerpo de las personas, ¿sí? Pero no es algo que está, ¿sí? Nosotros todavía muy anclados y ancladas, y bajo las retóricas de lo que se conoce como el modelo médico rehabilitador, seguimos sosteniendo imagos, ideas, sensaciones de que la discapacidad está en el cuerpo de las personas, y por eso cuando yo les pedía que sacaran una foto psíquica, mental, imaginaria, ustedes van al isotipo, ¿no? De la silla de ruedas, o podemos poner bastones canadienses, o podemos poner, no sé, el rostro síndrome de Down, bueno, y demás, ¿no? O sea, eso son lógicas de la discapacidad que las tenemos al día de hoy como resabios y todavía muy impregnadas de lo que es el modelo médico rehabilitador que se instaura en en el siglo XIX, y toma ahí su fulgor, su furor en el siglo XX, y que nos hizo creer que la discapacidad es algo que pertenece al cuerpo individual, y que la discapacidad es algo que responde a una causa biológica, a una causa orgánica, y que no es más que corrigiendo, normalizando, rehabilitando ese cuerpo que, bueno, se va a alcanzar algo de la pretensión de la época, que era la voluntad de cura, ¿no? Entonces, la idea de que la discapacidad está en el cuerpo de las personas, y la idea de que la discapacidad es un problema individual y algo a corregir, lo tenemos impregnado desde ese modelo, que no es un modelo que por haber sido del siglo XIX y de principios del siglo XX lo hayamos para nada dejado atrás. De hecho, sobre todo en terapia ocupacional, todavía seguimos muy formadas, muy formados y formadas en el modelo médico rehabilitador, y con una función y una incumbencia profesional destinada a corregir, rehabilitar y normalizar, ¿no?
En este sentido, en lo que se conoce como el modelo social, que en realidad debería ser pensado como los modelos sociales, porque no existe un único modelo social, sino que hay distintas líneas dentro de lo que es el modelo social, van a venir a interpelar esta idea de que la discapacidad es una situación de orden individual, ¿no? De orden del cuerpo biológico y orgánico, y van a empezar desde distintas líneas a poder decir, bueno, no, la discapacidad o aquellos que llamamos discapacidad no está en el cuerpo de las personas, sino que está en el campo social, hay barreras discapacitantes, hay entornos discapacitantes. Otros autores, investigadores van a decir, bueno, la discapacidad es el efecto del aparato normalizador, ¿sí? Que se instaura en el siglo XIX, como efecto de la clínica del siglo XIX, y divide los cuerpos en sanos o enfermos, normales o patológicos, ¿no? Y otros van a decir la discapacidad desde el modelo social, ¿no? La discapacidad es el efecto de opresiones, ¿sí? Y una gran opresión, de alguna manera Preciado, que es un autor, una autora, un autore que encarna a Locrip, va a estar un poco más en sintonía con estas líneas, aunque se aleja un poco del modelo social, y va a pensar la discapacidad como aquello que se instaura en pleno capitalismo industrial, ¿no? Como efecto de la aparición de las máquinas a vapor y de los regímenes taylorizados de producción, ¿no? Entonces, si bien Preciado toma, por supuesto, que lo que llamamos discapacidad o lo que llamamos cuerpo discapacitado es el efecto de la clínica del siglo XIX, no niega esta binarización y esta impronta del aparato normalizador, Paul Preciado va a decir también, bueno, no nos olvidemos que las nociones de deficiencia aparecen en la clínica entre 1830 y 1850, y que ese es el contexto de la revolución industrial, ¿no? Y que en ese momento, justamente aquellos cuerpos que no podían adaptarse a la máquina taylorizada de producción, que no podían ajustarse al cronómetro de Taylor, van a ser taxonomizados como cuerpos incapaces de, ¿sí? De alguna manera el aporte de la teoría queer o de Preciado específicamente es poder traer esta dimensión también económica que hay en la construcción, en la invención, en la fabricación de cuerpos discapacitados. Bueno, he dicho un montón de cosas, pero básicamente lo que... A ver, Lucía, cierro esta idea y leo tu comentario, ¿sí? Básicamente la intención, así como en resumidas cuentas, insisto que todo esto nos llevaría, hay hilos y hilos y hilos para abrir y problematizar. Yo después le puedo pasar a Miriam, no sé cómo se están manejando, si con algún drive o qué, algunos textos que por ahí son más resonantes con esto que les acabo de compartir, pero básicamente la intención es poder pensar que aquello que signamos históricamente como discapacidad, tenemos que empezar a desalojarlo del cuerpo, ¿sí? Desalojarlo del cuerpo individual, podríamos decir, ¿no? La discapacidad desde el pensamiento CRIP es el efecto de aparatos políticos y de aparatos económicos, de producciones económicas y de producciones políticas. Básicamente la producción política tiene que ver con la producción de normalidad, no únicamente, y la producción económica tiene que ver con la instauración, la mutación del capitalismo hacia los modos industrializados de producción, pero que hoy por hoy en la lógica empresarial no está para nada por fuera, ¿no? Por eso vemos a esa mujer teniendo que vestirse, ¿no? De impecable, peinada divina, maquillada, ¿no? Para responder a las demandas del cuerpo trabajador en la contemporaneidad, ¿no? O en la posmodernidad. Desde lo queer CRIP entendemos la discapacidad en su dimensión performática, ¿no? En su dimensión inventiva, en su producción. Lo que sí distingue de alguna manera lo queer de lo CRIP es que lo CRIP no deja de considerar la dimensión material de las vidas, o la dimensión material de la discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
de alguna manera, lo voy a decir sencillamente, ¿no? Para el activismo CRIP, para la teoría CRIP, para el pensamiento, queer, activismo queer y pensamiento queer, es mucho más sencillo desalojarse o desalojar el cuerpo del sistema sexogénero, ¿no? Por eso hoy podemos enunciarnos como desde una posición identitaria no binaria, ¿sí? O una posición queer, ¿sí? Sin que eso nos aloje en un lugar de masculino o de femenino, ¿no? Es de alguna manera un tanto más, entre comillas, sencillo. Para los cuerpos CRIP, para los cuerpos DISCA, no es tan sencillo desalojarse de esa materialidad, porque en la simpleza no hay rampas para acceder a ningún lado, ¿no? En la simpleza, cierto rostro compatible con agencia determinadas imagos rápidas de lo que puede o no puede un cuerpo. En la simpleza, un cuerpo que no rinde académicamente como se espera bajo los regímenes normativos de evaluación, o tiene que ser sometido a un proyecto de inclusión, o tiene que ser sometido a otros modos ya más directos de reclusión, ¿no? Entonces digo, no es tan sencillo para los cuerpos CRIP desalojarse de esa dimensión material de las vidas y de la encarnadura de la discapacidad, ¿no? Y cierro ahí con esto, hay un abrazo mucho más profundo al habitar las paradojas, al habitar esta dimensión material de la discapacidad, al abrazar esto de cómo la discapacidad atraviesa el cuerpo sin estar en el cuerpo directamente y estando en el cuerpo, ¿sí? Hay un lugar ahí mucho más paradojal que no es tan sencillo de deslindar, ¿sí? Por lo menos en la coyuntura social, política y económica en la que aún vivimos, ¿no? No sé si dije un montón de cosas, sé que dije un montón de cosas, pero si queda algo más o menos resonante, no intento claro, pero sí por ahí resonante, y mientras leo el comentario acá de Lucía. Dice, eso te iba a preguntar, pensamiento queer como CRIP. CRIP no es ese CRIP que vos estás poniendo, Lucía, es como extraño, yo no sé mucho de inglés, pero no es ese CRIP, es este CRIP. ¿Sí? Hay una distinción ahí, no es el mismo. Primero, como esclarezco eso, aquello que está fuera de la norma. CRIP se refiere a las discapacidades, no exactamente. De hecho, cuando McRuber empieza a alojar en el pensamiento y en su teoría lo CRIP, voy a poco desglosando tu enunciado. Empieza a estudiar las pandillas afro en Estados Unidos, ¿sí? Lo CRIP tiene que ver con ciertas grupalidades marginales, pero que rozan algo muy símil a los cuerpos que hoy signaríamos como discapacitados. Por eso yo, no sé si estabas al principio, también les decía, nosotros estamos intentando no traducir y no somatizar en una identidad a lo CRIP, ¿sí? De hecho, tal es así que intentamos que dentro de lo CRIP, de alguna manera, si vale la expresión, ¿no? Estoy hablando por lo menos del activismo acá en Argentina, se ligue toda una serie de cuerpos abyectos, incluso trabajadoras, trabajadores sexuales, distintos cuerpos de disidencias corporales, que no necesariamente o únicamente son los cuerpos discas. Releo, CRIP se refiere a las discapacidades así entendidas dentro del modelo social, entonces no, porque lo CRIP se distancia y hasta bastante del modelo social, ¿sí? No está como ligado ahí, no se piensa en el mismo sentido, ¿no? De hecho, una de las grandes críticas e interpelaciones que lo CRIP le va a hacer al modelo social es esta de decir, bueno, no basta con sacar las barreras. No basta con sacar las barreras de ningún tipo, ni las físicas, ni las comunicacionales, para que la discapacidad desaparezca. No basta con eso, por eso justamente no niega y habita la paradoja de la dimensión material de la discapacidad, ¿no?
Yo muchas veces pienso que la discapacidad, o mejor dicho, incapacidad, tendría que referirse a aquellas personas que adhieren al sistema patriarcal. Y bueno, abrirse a la diversidad, justo la noción de diversidad también la problematizamos un poco al inicio, no me quiero meter mucho con esto, pero justo las nociones más engullidas por el modelo inclusor, como la noción de diversidad, la noción de inclusión, y desde lo CRIP habría mucho para decir para ahí, ¿no? Está bastante distante de esas retóricas, ¿no? Y nosotros intentamos no reproducir lógicas capacitistas de ninguna manera, así que no sé si por lo menos nos atreveríamos a binarizar ninguna, o a taxonomizar alguna corporalidad como incapaz, ¿no? Así que bueno, y acá hay otro mensajito. No mucho más. Bueno, ahí va. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos dicho, lo retomamos, y si no, sigo con otra parte que trae un poquito más el cruce con la cuestión de la sexualidad. ¿Seguimos? Bueno, primero entonces era como tener un punto de partida desde donde vamos a repensar la noción de discapacidad, ¿no? Me parece como importante esto, y qué aportes da el cruce queer-crip a este repensar la noción de discapacidad. Y lo que vamos a ver ahora también es otro videíto corto. No lo voy a anunciar mucho más, así. No, este no es. Bueno, cierro. Bueno, ahí va, ¿eh? Creo que está al volumen máximo. Yo me masturbo. Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Está muy lento. Voy a intentar ponerlo ahí de nuevo. Voy a ponerlo de nuevo, ¿sí? Yo me masturbo. Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Yo me masturbo. ¿Dónde está? Yo me masturbo. Yo soy la dueña de mis orgasmos. Yo me masturbo. Es otra forma de quererme y de cuidarme. Yo me masturbo. ¿Tú no? Yo no me masturbo. Sin apoyos, mi cuerpo no es mío. ¿Necesitan que la vuelva a poner? La publicidad, ¿pudieron verla bien? Sí, podría ser la última partecita. La vuelvo a poner toda si no les molesta, porque no es muy larga. Aguárdenme. Yo me masturbo. Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Ahí. Yo me masturbo. Aguárdenme, no me di cuenta si estaba compartiendo pantalla o no. Ahí voy a poner de nuevo compartir. Ahí. Yo me masturbo. Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Yo me masturbo. ¿Dónde está? Yo me masturbo. Yo soy la dueña de mis orgasmos. Yo me masturbo. Es otra forma de quererme y de cuidarme. Yo me masturbo. ¿Tú no? Yo no me masturbo. Sin apoyos, mi cuerpo no es mío. ¿Ahí pudieron acceder? Sí, sí. Bien, tomar la palabra respecto a sensaciones, resonancias, no sé si les haya cruzado cuando veían esta publicidad. Más que una publicidad, es un spot publicitario.
la frase que ella dice es, yo no me masturbo, sin apoyo, mi cuerpo, no. ¿Cómo dice? No es mío. ¿Cómo? No se escuchó. No es mío, dice Rosario. Sin apoyo, mi cuerpo no es mío. Mm. A ver, Laura. Es abrir un poquito, como que no sienten, ¿no? Dice Laura, la sexualidad en la discapacidad es como dice la última persona, como que no sienten. Es un tema tabú. Bueno, también creo que, bueno, ustedes han tenido ya varios encuentros de ESI, no tampoco es como profundizar por aquí, ¿no? Pero evidentemente todavía tenemos como muy internalizada la noción de sexualidad con la dimensión genital, ¿no? Y esto también como tenemos un punto de partida complicado desde ahí, ¿no? Porque nadie podría decir que las personas en situación de discapacidad o asignadas como discapacitadas o los cuerpos discas no tienen sexualidad, ¿no? O sea, todas las personas somos seres sexuados, ¿no? Independientemente de nuestra condición. Y en todo caso que no haya un acceso a la genitalidad, ¿no? Como expresión somática del cuerpo, no nos circunscribe a no ser seres sexuados, ¿no? En primera instancia como para reordenar. Y después, en un territorio hasta incluso desde el modelo médico rehabilitador, ¿qué te hace pensar, Laura, que las personas con discapacidad no sienten su cuerpo? ¿Puedes tomar la palabra ahí? Ah, sí, está bien. ¿O qué te hace pensar que socialmente se cree, para no encarnarlo vos, qué te hace pensar que socialmente se cree que las personas con discapacidad no sienten su cuerpo? No sé si por ahí no podés tomar la palabra. Rosario, ¿querías decir algo? No, me hacía pensar en esto del imaginario social, de la sexualidad en la discapacidad y la sexualidad en la vejez. No sé, se me vino como esa, de que tampoco, no sé, como que no hay sexualidad en la edad adulta ni en la discapacidad. También muchas veces las publicidades terminan como, no sé si es lo que vos quisiste explicar antes, esto terminan como del capacitismo, como excluyendo o discriminando en algún punto algunas publicidades, A por el ver, tema de incluir. ¿y dónde lo ves en este spot? No, en este no, en el anterior por ahí, en esto de tener que aclarar por qué hay que aclarar, pero bueno, estamos como en un cambio que cuesta, ¿no? Después yo pensaba cuando vos decías lo de la discapacidad, que no es del cuerpo, sino que pasa por el cuerpo, pensaba, yo trabajé en un hospital y el tema de los certificados de discapacidad que piden los padres para la obra social, yo digo, como que no podría haber una movilidad y una flexibilidad en esos chicos, ¿no? Por ahí por algo económico, como que es terrible. Sí, la realidad es que la discapacidad como, entre comillas, como problema social y político alberga tanto para poder sentar, pensar y debatir que, bueno, sí, sin duda que es una línea, ¿no? La elección de esta publicidad tiene que ver con que esta publicidad o este spot publicitario fue realizado por personas de lo que es el Foro de Vida Independiente de España, y bueno, sí es uno de los movimientos activistas que más encarna el pensamiento CRIP, ¿no? Que más encarna, o que más ha encarnado líneas en todo caso más disidentes dentro de lo que son los activismos disca, ¿no? No, por supuesto no es el único, y justamente esta publicidad intenta hacer visible la problemática de la accesibilidad, ¿no? Que bueno, yo un poco provocaba esta idea en Laura, porque la discapacidad como tal, y pensándola desde el modelo médico rehabilitador, no es incluso una afectación de orden motor, ¿no? En este sentido, digo, hay cuerpos en situación de discapacidad motriz que por ahí sí tengan restringido el acceso a su cuerpo, incluso a los regímenes de sensibilidad desde el punto de vista neurológico,
pero no es así en todos los cuerpos DISCA, ¿no? Esto como, claro, esto como en sus líneas generales, pero sí la publicidad intentó en su momento, cuando circuló, poner algo de debate en el campo social de la ligazón que hay entre la sexualidad, o la sexualidad incluso yendo a lo genital también, y los accesos, ¿no? De hecho, al día de hoy, todo el activismo DISCA en España, no sé si todo, pero sí gran parte por lo menos de lo que son las personas del Foro de Vida Independiente todavía se encuentran en lucha por lo que es la ley de asistencia sexual y la solicitud de asistencia sexual al Estado, ¿no? Y esto supuso todo un movimiento muy interesante, porque en algún momento estas personas empezaron a plantearse, me sale decirlo de esta manera, ¿no? Como profundamente, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir, no? O sea, el acceso al trabajo y el acceso al derecho, y el acceso a la educación como derecho no es suficiente cuando vos después llegás a tu casa y te encontrás solo y sola día a día, cuando nunca tuviste acceso a tu propia corporalidad desde el punto de vista de poder llegar concretamente, ¿no? Llegar concretamente a tu pene, a tu clítoris, a tus tetas, o a lugares en el que cada uno pueda llegar a sentir placer sexogenital. Cuando no se experienció en ningún momento de la vida qué es esto de ser deseado por alguien, ¿no? De gustar, de gustarle a alguien. Entonces, bueno, desde el Foro de Vida Independiente se empezó a problematizar mucho esto y a llevar al Estado estos reclamos también, ¿no? Es decir, bueno, ya no nos basta con el acceso y el derecho al trabajo, ya no nos basta con el acceso y el derecho a la educación, necesitamos acceso al deseo, al deseo, ¿no? Y así como podemos decidir con un asistente personal qué ropa me pongo y qué ropa no me pongo, y a qué hora más o menos me bañan y no me bañan, también quiero decidir o quiero poder tener acceso a mi propia intimidad, ¿no? Entonces este reclamo, esta lucha por la accesibilidad al propio cuerpo, fue haciendo que, un poco esto que nombraba la compañera Laura, empezara a salir del closet la sexualidad o la dimensión sexual de las personas en situación de discapacidad, y se empezara a hablar de esto, ¿no? De distintas aristas, ¿no? Yo hablaba de la cuestión de apoyos y de accesibilidad. Nosotros como terapeutas ocupacionales vemos a diario, acompañando niños y niñas, sobre todo, bueno, niñas, como las niñas que comienzan a menstruar ya automáticamente o se las esteriliza, ¿sí? O se les empieza a administrar anticonceptivos por el solo hecho de ser cuerpos socialmente asignados como femeninos y cuerpos DISCA, y cómo también la dimensión de la sexualidad en los cuerpos DISCA varones, ¿no? Cómo atraviesa en los regímenes patriarcales con toda la virilidad que tiene que tener supuestamente un varón, ¿no? A su vez estar intersectado por un cuerpo en situación de discapacidad. Entonces, hay un sinfín de interrogantes todavía en relación a esto. No, como le decía, no es la intención que los resolvamos en una hora y pico que tenemos de encuentro, pero sí que los empezamos a poder problematizar, ¿no? Y llevar la dimensión de la sexualidad a un montón de aristas que tienen que ver sobre todo con esto, ¿no? Con poder pensar el acceso al propio cuerpo, con poder pensar los lugares de intimidad, sobre todo quienes trabajamos en instituciones donde no existen los espacios de intimidad para que las personas ejerzan su sexualidad con autonomía, ¿no? O con el cuidado, empezar a pensar cómo es posible ejercer la intimidad, cómo es posible entender para un cuerpo DISCA qué es esto de lo íntimo o qué es esto de lo privado, cuando históricamente su cuerpo fue público, su cuerpo fue taxonomizado y su cuerpo fue visibilizado en un aspecto de patologización recurrente, ¿no? Esta cosa que vemos muchas veces de cómo
médicos que levantan, ¿no?, en los hospitales la ropa para examinarte sin pedirte permiso, médicos, médicas, ¿no?, médiques. Entonces, frente a una corporalidad, frente a una subjetividad que históricamente fue considerada como pública, ¿no?, en el sentido de que cualquiera se cree con el derecho de hablar sobre ese cuerpo, de taxonomizar ese cuerpo, de decir por ese cuerpo, de decidir sobre ese cuerpo, qué complejo que es para ese modo de subjetivación de repente entender qué es lo público y qué es lo privado, qué es lo público y qué es lo íntimo, ¿no? Cómo poder efectuar corrimientos, ¿no?, de lógicas institucionales que todavía sobrevienen en cuanto una persona se expresa en un deseo sexual y rápidamente es patologizada en una situación de sobreexcitación, ¿no? Quienes trabajamos en el campo de la salud mental, sobre todo esto lo vemos también como moneda corriente, ¿no? Bueno, se está masturbando, entonces aumentan la dosis de antipsicóticos con mucha facilidad, ¿no? Bueno, ¿qué espacios hay para tomar la dimensión sexogenital en los cuerpos asignados como discapacitados? Pero ¿qué espacios hay primordialmente para pensar el deseo, ¿no?, el orden de lo deseante? Y eso a veces es elegir qué quiero ponerme, con qué me quiero vestir, ¿no? O atravesar la experiencia de ser mirado y mirada con deseo, ¿no? Incluso algo que va mucho más allá de las dimensiones más estandarizadas o establecidas como sexogenitales, ¿no? Así que estos son un poco más preguntas y comentarios que respuestas, ¿no? Esto es lo que estamos empezando a pensar en ligazón entre lo queer y lo crip y otras líneas de problematización. Y hago un poquito de silencio para que podamos intercambiar cómo sienten. Me quedé pensando un montón en esto de cómo el Estado, desde sus posicionamientos y desde cómo construye los distintos campos, digamos, porque si algo sabemos del Estado es la fragmentación que genera de absolutamente todo, de las trayectorias vitales, y pareciera ser que una persona no es una en sí misma, sino que es una en el sector educativo, otra en salud, otra en cultura, otra. Yo también trabajé en salud, puntualmente en el materno, que es un espacio en donde recibíamos, o sea, niñeces, y esto también como que se puede ver un montón. Me dejó pensando esto de lo del certificado de discapacidad y cómo contribuye un montón a profundizar y a seguir reproduciendo estas lógicas capacitistas, estas lógicas. También pensaba cuando ya son un poquito más grandes de edad, cómo se les empieza como a obturar todo, ¿viste? Como no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, estar todo el tiempo encima. Me acordaba de cuando era más chica, que creo que tenía 19 años, algo así, hice un voluntariado mientras estudiaba, que era de huertas y se hacía en escuelas de educación especial. Me acuerdo de una niña que había, con la que pegamos re buena onda desde el primer día, y me acuerdo que la primera vez que me vio me dijo, ay, qué tetas chiquitas que tenés. Lo primero, o sea, creo que me dijo hola, y lo segundo fue eso. Y después ella se acercaba y era como que vos te descuidabas, tú te manoteaba, ¿viste? Te tocaba, como que ella se vinculaba muy desde lo que necesitaba tocar. Bueno, la recontrarretaban, ¿viste? Como que venían y me decían, bueno, tené cuidado porque ella se relaciona de esa manera. Va a venir, te va a tocar, pero ella estaba, o sea, no es que te tocaba cualquier parte del cuerpo, ella te tocaba las zonas que podemos decirle erógenas, o sea, te tocaba la cola, o las tetas, o lo que pudiera. Y yo me quedé ahí en ese momento, o sea, si ahora me estoy dando cuenta que hago agua por todos lados en la temática, tengo la cabeza llena de preguntas, en ese momento imagínate que no tenía ni idea, o sea, como que me quedé ahí regulando, pero sí me llamó la atención como
como eso que me planteaban desde la escuela, primero de ver que les retaban, y después esto de que me decían, bueno, tené cuidado porque donde te descuides te va a tocar. Pero en realidad hablaba como de un deseo y un algo que había en esa niña que no se habilitaba, digamos, evidentemente. Y bueno, creo que historias como esas tenemos similares, ¿no? Muchos que nos habitamos instituciones o espacios, ¿no? Sin duda, Miriam, gracias ahí por compartir ese relato tan vivo. A nosotros siempre nos queda como una imagen también como muy viva, que hoy ya no se ve tanto, pero bueno, sigue estando, de cómo durante muchos años las personas usuarias de silla de ruedas se les colocaba una mantita, ¿no? O algo que tapara, ¿no? Bueno, parecía como esta imagen del cuerpo dividido, ¿no? Un cuerpo que estaba por encima de la pelvis, que era el cuerpo servible, ¿no? Visible, digno de ser visto y de ser, ¿no? Y el cuerpo inservible, que encima alojaba la pelvis, ¿no? Y los órganos genitales tapados, ¿no? Entonces, bueno, a mí cuando vos contabas esto, me hacía como pensar, ¿no? Como una hipótesis, ¿no? Es decir, bueno, tal vez la retaban menos si tocaba a otra, y a sí misma, entonces quedaba como en la cosa chistosa, no sé, como una hipótesis posible, ¿no? Y por ahí era menos censurada y menos medicalizada que si se estaba tocando un tanto más así, ¿no? Que tal vez sea lo que en algún punto necesitaba, ¿no? Y me traes como esta idea, bueno, de la ESI, ¿no? De decir, bueno, ¿qué supone educar en sexualidad y qué supone educar en sexualidad con perspectiva en discapacidad, ¿no? Que las instituciones están años luz de poder pensar una ESI. Digo instituciones porque me parece que tenemos que ir un poco más allá de lo educativo en cuanto a la escuela, ¿no? O sea, digo, las personas en situación de discapacidad comparten un montón de instituciones normalizadoras, llamémosle centros de día, bueno, escuelas de educación especial o lo que queramos, ¿no? Talleres, y todas atraviesan estas mismas cuestiones en donde es muy complejo abordar la dimensión sexogenital de las concurrentes, de las personas, sin llevarlas al territorio de lo patológico, ¿no? Automáticamente se la asigna como situaciones de sobreexcitación, ¿no? Y no hay espacios para poder hablar, o si se pone de novia con alguien es como gracioso, ¿no? Como, ay, mira la parejita que se hizo, como si no pudieran realmente las personas en situación de discapacidad tener deseo sexoafectivo, ¿no? Y ser capaces de cuidado, capaces, una expresión delicada, ¿no? Se entiende como todo este tipo de cosas que nos habitan las instituciones siempre están como ridiculizando, ¿no? Hablando de esta mujer que hacía como el ridículo, incluso profesionales, ¿no? Que, mirá la pareja que se hizo y nos reímos y ninguneamos eso, ¿no? Parece que este tipo de circulaciones afectivas no pudieran acontecer en los cuerpos vista, ¿no? Todavía son o mirados como angelitos o mirados como enfermos y enfermas, y todo lo que sus producciones de flujos y de deseos se circunscriben a esas mismas lógicas, ¿no? Así que bueno, insisto, ya estamos cerca de las 6:20, como un montón para poder seguir arrojando, repensando. Yo tenía como unas ideas de poder trabajar con algunas imágenes y demás, pero bueno, por ahí se nos va a ir mucho. Pero creo que todas tenemos, no sé si algunas personas trabajan o han trabajado con personas en situación de discapacidad y quieren compartir también como alguna resonancia con esto, cómo sienten que se habita la sexualidad en estas corporalidades. El otro día cuando estaba Gaby escuchaba esta mención, ¿no? a este eje de ESI, del cuidado del propio cuerpo, ¿no? De la dimensión afectiva. Digo, bueno, ¿cómo esto no se puede abordar igual? Esto es lo que nosotros tenemos muy claro, ¿no? Nosotros, no se puede abordar igual en los normocuerpos que en los cuerpos vista, porque los cuerpos vista están atravesados por otras afectaciones, por otras líneas,
no es del mismo modo en el que tenemos que hablar del cuidado del propio cuerpo, porque justamente, como veíamos en ese spot, hay corporalidades que no tienen acceso al propio cuerpo físico, ¿no? Después podemos pensar en otros cuerpos, pero en el cuerpo físico hay cuerpos que no tienen acceso. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuidado de la salud, del cuidado del propio cuerpo, de la dimensión afectiva? Si no nos encargamos, a veces como docentes o como personas acompañantes de trayectorias de vida, de ver qué está sucediendo en el plano de todo flujo de deseo, no solamente de si gusta de alguien, deja de gustar, si alguien gusta de él, ella, ¿no? De ella, digo, también la dimensión trans en los cuerpos vista, ¿no? Doblemente abyectos, que si encima algo se contempla de su dimensión sexogenérica, parece que son cuerpos automáticamente heterosexuales, ¿no? Pensar que encima de cuerpo que es un cuerpo trans, nos estalla los regímenes de habilitación de los otros modos posibles, ¿no? O cuerpos lesbianos, ¿no? Como encima de vista lesbiana o homosexual, bueno, un montón de cosas como para ahí entrecruzar, simplemente lo deslizo y será para seguir abriendo y profundizando, porque insisto, cada una de estas líneas aloja y alberga un montón, ¿no? Hay un compañero que es Santiago Nabone, que lo nombro así como, porque forma parte también de la unidad académica de la universidad, que es doctor en historia, que es una persona con parálisis cerebral, deambula con bastones canadienses, y se autopercibe, ¿no?, como persona con discapacidad, o se enuncia desde ese lugar, y tiene a nivel teórico cruces muy interesantes con la discapacidad y la masculinidad, así que también les invito a que lo puedan buscar. Hay mucho, mucho, mucho para seguir explorando, pero básicamente me parecía como sembrar esta semilla de que no se pueda abordar del mismo modo, ¿no? Hay singularidades que considerar, ¿no? Sobre todo por estas historias tan arduas de taxonomización y de patologización sobre las corporalidades, ¿no? Claro, yo no sé si llegaremos el tiempo, pero como que me gustaría escucharte un poquito más sobre esto de que por ahí desde lo CRIP no se desaloja tanto esta cuestión de la materialidad. Y no sé si llegamos a hacer algún comentario más al respecto. Claro, sí, lo puedo seguir abriendo, ¿no? O sea, es esto, decíamos, de habitar la sombra y de habitar la paradoja. Es decir, por supuesto que desde lo CRIP sostenemos que la discapacidad es una producción social y política, ¿no? Hay un lugar ahí que es indiscutible, ¿no? La dimensión performática de la discapacidad. Ahora, no por eso se niega que hay un cuerpo que tiene sus limitaciones, que hay un cuerpo, o sea, no es fácil desalojar eso, no es la intención tampoco, no es que no es fácil, no es la intención desalojar eso, porque digo, en la simpleza, la discapacidad atraviesa el cuerpo, y ese cuerpo requiere de apoyos concretos. Entonces, por eso decíamos, no basta, y no nos comemos esta simpleza y este reduccionismo del modelo social de decir, bueno, la discapacidad es el efecto de las barreras sociales. Bueno, no es tan así. No es tan así, digamos, ¿no? No porque se eliminen las barreras sociales la discapacidad va a desaparecer, ¿no? Es como una visión muy, muy ingenua, sentimos nosotros, ¿no? Hay un último libro de Matías Fernández, no se me va a venir el nombre ahora porque soy como muy mala para los nombres, pero creo que es como historias de a ver si me dan 2 segundos, lo busco acá en internet, que tenemos unos minutitos, pero me parece que Matías es una persona en situación de discapacidad, es periodista, rapero, y tiene un libro de crónicas que es una delicia, y me parece que por ahí puede como acercarse muy bien cada una de sus crónicas a esto que quiero
sin pensar desde lo creep, porque él no está tan sintónico con esa línea, pero lo aloja bastante en su escritura. Acá lo encontré, pero me falta el nombre del libro. Ahí está, formas propias, bien, lo pongo acá en el chat. Y si no, también lo pueden buscar a Matías Fernández Bursaco, me parece que escuchándole Diario de un cuerpo en guerra. Y en estos últimos minutos que me quedan, ayer le compartí a Miriam un enlace, no sé si después vos, Miriam, lo podés pasar también por un mail para todos quienes están aquí, Diario de un cuerpo en guerra. La semana próxima, desde el Instituto 19 donde trabajo, estamos organizando con Francus un conversatorio en el marco de un ciclo de formación permanente del 19 y va a ser sobre pedagogía CRIP. Les invitamos a todas, todos, todes, porque la realidad es que me parece súper valioso que empiecen a encarnar estas conversaciones, quienes tienen que encarnar lo que son los cuerpos divergentes, ¿no? Fran es una persona neurodivergente, es escritora, es editora, y lleva hace muchos años trabajando en lo CRIP, así que bueno, también está bueno escuchar, desde lo CRIP nos interesa mucho esto de hablar en primera persona, ¿no? Yo no tengo, siendo blanca, delgada, heterosexual y demás, no tengo esa encarnadura, así que está bueno poder escuchar a ellos, ¿sí? Así que bueno, después no sé si vos, Miriam, podés compartirles, pero tampoco sé si te respondí, Vir, ahí tu pregunta, pero básicamente es eso, ¿no? Como... Claro, no sé. me quedo pensando en esto de que hoy en día como que, bueno, como que seguimos como recurriendo a su vez a esto del certificado o no sé, como que lo veía como paradojal también, como para poder acceder a apoyos, si bien uno como que trata de problematizar la producción de la discapacidad y demás, como que terminamos igual recurriendo a tal cosa para garantizar ciertos apoyos o el acceso a, y como que bueno, pero entiendo que bueno, que es difícil en la sociedad hoy en día que vivimos también encontrar otras formas. Claro, sí, sí. Bueno, ahí les pasé dos producciones íntimamente vinculadas, se las pueden encontrar en YouTube. Creo que Viví otras ficciones, vos estabas en esa presentación, Vir, no sé, no me acuerdo. Creo que estuviste. Bueno, las dos, una es una película, digamos, Viví otras ficciones es una película en la que trabaja Antonio Centeno, que es uno de los principales activistas del movimiento de Foro de Vida Independiente de España y quien más ha trabajado por el derecho a la asistencia sexual. Y digo esto porque lo digo con lo que planteabas recién. Y otro es Yes We Fuck, que no es una película, es un documental, y ese sí lo realizó y lo dirigió Antonio Centeno. En Viví otras ficciones trabaja como protagonista de la película y la película está dirigida por Sokol. Digo porque hay una escena de Vivir otras ficciones y sin afán de espoliarle a nadie la película, en el cual el acompañante terapéutico de Antonio le dice, pero a ver, dice, ¿qué vas a estar pidiéndole al Estado que te pida, que te dé una puta para llegar a tu propio cuerpo? Así, ¿no? Y Antonio le dice, sí, sí, le voy a pedir eso, ¿no? Y bueno, me parece como una escena muy, muy interesante porque en la coyuntura en la que vivimos y teniendo en cuenta de que la discapacidad es efecto del Estado moderno, es el efecto de la producción del capitalismo, y bueno, tal vez haya que pedirle a quienes produjeron esas corporalidades que se hagan cargo de las cosas que están produciendo y devuelvan algo del orden de lo erótico y de lo deseante a quien corresponde, ¿no? Digo ahí, habitar la paradoja para lo CRIP también supone un poco esto, ¿no? De no hacerse tanto rollo
con a quién se disputa poder, sino ir a lo importante, ¿no? Si después es el Estado el que me va a negar el derecho al trabajo, o el derecho al placer, bueno, entonces tengo que ir a intervenir ahí, ¿no? Si el certificado de discapacidad es hoy por hoy la apoyatura, y bueno, a veces es necesario. En España, para que vos te des una idea, ya cierro con esto porque ya estamos y media, las personas se someten a lo que aquí sería el certificado de discapacidad y se patologizan como cuerpos disfóricos de género para poder acceder a lo que son los tratamientos hormonales o quirúrgicos para poder tener la asignación sexogenérica que por su autopercepción desean, ¿no? Entonces, digo, hay un procedimiento que es muy similar. Bueno, acá niños, niñas, personas acceden a eso para poder tener algún tipo de apoyatura económica, porque ¿quién sostiene en un régimen de discapacidad el trabajo?